Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos una vez más. Tengo por acá un extracto que se sacó de un podcast, de uno de los podcasts más famosos de habla hispana, de Wild Project, muchos lo conocerán. Y en este extracto se le hace una pregunta a un periodista, un investigador, una pregunta muy interesante. Acá como dice el título, ¿por qué los hebreos tienen tanto poder en Estados Unidos y en el mundo? La pregunta se la hacen al periodista David Jiménez, que es español, es famoso por allá en España, y me llamó la atención que se haga tan abiertamente este tipo de preguntas en un podcast tan famoso. Y bueno, vamos a ver la respuesta del señor porque es muy importante esta reflexión. Esta pregunta me la han hecho también. ¿Por qué ellos tienen tanto éxito? ¿Qué es lo que los coloca en esos puestos de poder? ¿Por qué tienen tanto éxito en sus negocios? Eso es algo interesante que vamos a reflexionar en este video. Hay una cosa que a mí siempre bueno, dejado un poco en shock, y es que los judíos, ya no hablo tan solo de Israel, el pueblo judío, no siendo tanta gente como otros, tiene un poder mundial importantísimo y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, fíjate que los dos candidatos ya han dicho claramente que van a seguir apoyando a Israel. Y son dos candidatos muy diferentes. Hablando de Trump y Kamala, que era lo que decíamos acá, cualquiera de los dos que quedara, al final los planes de ellos se iban a cumplir, pero obviamente con Trump es mucho más fácil para ellos, es más directo. Y parece que la unión entre Israel y Estados Unidos siempre va a existir, llegando incluso, si hace falta, a ir a una guerra juntos. Bueno, eso lo hemos explicado acá, esa unión es profética, lo dijo Daniel hace 2600 años, el león con alas de águila. Realmente, aunque se vean como dos naciones diferentes, es una sola. Estados Unidos es la fachada, es el brazo militar, el brazo económico de los que están realmente detrás de esta nación, que son los hebreos. El dinero de la nación norteamericana lo imprimen las grandes familias de poder hebreo, los grandes banqueros desde la antigüedad. Hay muchos apellidos, los Morgan, los Rockefeller, los Rothschild han estado detrás del tema de la Reserva Federal. Si no investiguen el origen de este banco privado, porque es un banco privado, no es un banco de los norteamericanos, y ahí usted se encontrará estas familias. Es decir, que quienes imprimen el dólar, que es la divisa internacional, no solamente es la moneda de los Estados Unidos, sino que con esta moneda a nivel internacional muchos países hacen transacciones y esto le da un poderío económico importante a los Estados Unidos. Pero detrás de todo esto está el poder hebreo. Y la pregunta que él hace es muy interesante, ¿no? ¿Por qué tienen tanto poder siendo tan pequeños en número? Un país tan pequeñito, ¿cómo es que tiene tanta influencia? Bueno, el mismo Daniel hace 2600 años también lo anunció. Es que esto, cuando se analiza, yo lo he dicho muchas veces, cuando analizamos esto solo desde la geopolítica, no vamos a entender muchas cosas. Pero cuando ya esto se le imprime el tema profético, todo encaja. Daniel dijo que el cuerno pequeño crecería al final del tiempo. ¿Y quién es el cuerno pequeño? Pues Israel. Pueblo pequeñito, que parecería que no le hace daño a nadie, pero tienen el poder del dominio mundial. ¿Por qué? Porque además utilizan Estados Unidos como esa fachada. Se le permite todo a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo judío, Israel, tiene tanto poder en Estados Unidos y en el mundo? Y se le permite lo que está haciendo Netanyahu. Vamos a ver la respuesta del investigador, que por supuesto no creo que dé la respuesta que tiene que dar, porque seguramente lo desconoce y si quizás lo llegue a conocer, no sé si va muy conveniente decirlo en un medio tan masivo como este. Jordi, si ves esto algún día, invítame que yo te la respondo como debe ser. Aunque si uno lo analiza, soltar esto que yo denuncio en los videos en este podcast con el impacto que tiene a nivel internacional, sería complicado, porque inmediatamente te pones en el foco de toda esta maquinaria global que intenta destruir lo que ellos llaman el antisemitismo y todo este cuento para justificarse. Así que sería hasta peligroso, pero yo lo digo. Yo me siento ahí y digo lo que hay que decir. Enseguida voy a lo específico de Estados Unidos, pero quiero incluir a Europa aquí. Porque también es muchísima la influencia que hay en Europa. Y voy a contar algo que no he contado hasta ahora. Ojo, total. Vamos con exclusiva. En Europa también, en todos lados, básicamente. Vamos a hacer un pedro aquí. Pero lo tengo que contar de una manera que no perjudique a un amigo. Entonces, no voy a decir el medio en concreto. Vale. Solo voy a decir que yo estaba colaborando con un gran medio europeo. Y en un tuit escribí que Netanyahu, para mí, era un criminal de guerra. Yo acababa de firmar un contrato con ese medio de comunicación. Y quedaban 4 días para que el contrato entrara en vigor y empezar el trabajo, después de haber estado colaborando con ese medio. Y recibí una llamada. Y en la llamada me dijeron, hay un problema. Las personas que están a cargo de este medio de comunicación han visto tu tweet y dentro
de los principios fundacionales de este medio de comunicación está la defensa del Estado de Israel y les parece inaceptable que hayas acusado a Netanyahu de ser un criminal de guerra. Estaba a punto de iniciar un contrato con un medio de comunicación, él es periodista, y por solamente hacer ese tuit diciendo una verdad, que el señor Netanyahu es un criminal de guerra por todo lo que está sucediendo, es algo que no solamente lo piensa él, lo piensan muchos. Lo que pasa es que hay muchos que no se atreven a decirlo. Él lo manifestó y le cortaron el contrato, porque el medio con el que él iba a trabajar, uno de sus principios era la defensa del Estado de Israel. Ahora, eso que se denuncia de que este pueblo controla los grandes medios de comunicación es una realidad. Usted se dará cuenta que aquellos que están detrás de todo lo que es el cine, la industria musical, los medios de comunicación, grandes redes sociales como empresas como Google, que manejan empresas como YouTube, todo esto es norteamericano. Usted se dará cuenta que detrás de todo esto está la influencia hebrea. Y por eso en plataformas como esta, donde yo estoy hablando, usted tiene que saber muy bien cómo habla, utilizar ciertos términos, esconder palabras para que no te censuren. Porque no se puede denunciar aquí a estos señores de forma directa. Y a este señor le pasó lo mismo. Lo censuraron de un medio de comunicación y no le permitieron trabajar por haber dicho una verdad. Y entonces tenemos que suspender nuestra colaboración. Es decir, resumido, me despidieron antes de empezar. Y tú cada vez vas más rápido, ¿eh? Es acojonante. O sea, el director de periódico que menos ha durado. Es increíble. Me echaron a la vez de Antena 3, de Onda Cero, del Mundo. O sea, digo, bueno, voy a colaborar fuera de España, que es más seguro y tal. Ahora te echan, es maravilloso. Lo próximo va a ser ya cuando te den el borrador, ya va a estar también el despido a la vez. Yo, cada despido de estos, por ejercer la libertad de expresión, yo me pongo una medalla, ¿no? Lo considero una medalla imaginaria. Yo desconfiaría de un periodista al que nunca le echaron de ningún sitio. Me parece que de todos los lugares donde me han echado, ha sido por contar la verdad, de manera honesta e independiente, como yo creía que había que contarla. Y cuando me han echado, lo que yo les he dicho, y es un poco también lo que se cuenta en el director, ¿no? Yo lo que digo es, vosotros me habéis echado, pero es que yo tampoco volvería a trabajar para un medio que no respete mi libertad de expresión, que no respete, que yo considere que el atentado de Hamás fue un acto repugnante, pero que también pueda decir con absoluta libertad en mis cuentas sociales que la respuesta de Netanyahu es un crimen de guerra. Y si eso supone que me van a echar, prefiero que me echéis a no poder expresarme como yo quiero, ¿no? Esa es la postura, rechazar lo que hizo el grupo palestino, pero también tener la libertad de rechazar la forma en que ha respondido Israel, que ha sido totalmente desmedida. Van 40 y pico mil de fallecidos ahí en la franja, en comparación a los, no recuerdo la cifra del lado de Israel, creo que son mil y algo, casi alrededor de 2000. Vemos la diferencia totalmente desproporcionada. Entonces, si usted no puede decir eso en un medio de comunicación, ¿en qué estamos? No hay libertad de expresión en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo manejan ellos. Y entonces, bueno, se utiliza la excusa y, bueno, esta propaganda de que, ay, ellos son los pobrecitos, hay que atacar el antisemitismo, no se puede decir esto porque los estás persiguiendo. Bueno, toda esta propaganda que se comenzó a crear desde el segundo conflicto mundial y con el señor del bigotico que los persiguió. Entonces, a partir de ahí, nadie se puede meter con ellos, nadie puede denunciar nada malo que estos señores hayan hecho. Y bueno, y si uno analiza su historia, hay bastantes cosas que denunciar. Porque sí, sus tentáculos están extendidos en la actualidad por todos los poderes mundiales. Por donde usted busque, ellos van a estar allí. Si usted quiere encontrar la raíz de los conflictos bélicos a nivel mundial, usted se dará cuenta que detrás de eso está su pezuña ahí influyendo. Si usted busca quién está detrás del dinero, de los bancos, ahí están ellos. Si usted busca quién está detrás de las ideologías políticas, ahí están ellos. Ideologías de izquierda y derecha que se crearon en sociedades como la Escuadra y el Compás. Ese es el origen de estas ideologías. Y detrás de esta sociedad de la Escuadra y el Compás están ellos. Si usted, por ejemplo, busca quiénes están detrás de la creación de las grandes religiones a nivel mundial, ahí están ellos. Si no, veamos las religiones abrámicas, cristianismo, judaísmo e islam. ¿Cuál es el origen de todo esto? Abraham. Y Abraham es el patriarca de este pueblo. Y a partir de ahí se crearon otras corrientes religiosas que se desprendieron de todo esto. O sea, detrás de todos los poderes que controlan el mundo, los que dirigen, ahí están ellos. Entonces, ¿cuál antisemitismo? No se puede decir esto, algo que es una realidad que usted en una simple búsqueda se da cuenta. Entonces nadie puede decir esto porque te censuran. Y ellos, ay no, pobrecitos, que es que la persecución, no puedes tapar en el mundo esa realidad. La gente se da cuenta. Lo que pasa es que decir esto es complicado. Y bueno, si bien este señor aquí no está diciendo lo que hay que decir de esta raza y por qué tienen tanto poder, porque él aquí solamente está hablando de la censura.
yo diría que es lo más suave. Y él, como le decía ahorita, quizás no lo conoce o quizás no quiere meterse en problemas porque denunciar esto a ese nivel es complicado. Pero bueno, ahorita vamos a reflexionar sobre el por qué tienen esa influencia en el mundo. Y me parece que eso sería lo natural en cualquier periodista. Hay gente que opta por callar. Bueno, pues no es mi caso y voy coleccionando despidos. Y como dices tú, es que ya no es que te despidan después de llevar 3 meses en el puesto, es que ni siquiera empecé. No, el próximo será hoy. Mira, tengo una oferta. No, espera, ya me han dicho. Ya me acaban de echar. Mejor no. Y bueno, contado eso, claro, eso muestra muy bien, ¿no? Lo que decíamos, claro, el poder judío. Lo he sacado porque al final, en Europa también. Tirando del hilo, lo que fui viendo es que detrás había pues, un lobby claramente influyente, judío, que estaba dispuesto a callar a un periodista. Pero esto es muy importante para mí, porque yo se lo dije cuando yo tuve una reunión con los dueños y yo les dije, ¿tú has leído un solo tuit mío, un comentario mío, en el que yo haya criticado a los judíos? Yo he criticado al primer ministro de Israel. Yo no he criticado a los judíos, al revés. Y entonces cité este programa y les mandé un link de todo lo que conté sobre el horror de que me parecía la condena total del atentado de Hamás. Pero yo no tengo por qué callarme cuando veo a un país bombardear a 2 millones de personas encerradas en un gueto y ver a niños despedazados. Y no me pienso callar. O sea, me da igual que eso me cueste el trabajo, prefiero que me lo cueste. Entonces, pero sí que lo que me di cuenta es de esa influencia, no de un país pequeño, pero que puede hacer que a ti te despidan en un medio europeo importante, que no está ni siquiera en la esfera de lo que es Israel y que te puedan echar de esta manera, ¿no? Entonces, si te vas a Estados Unidos, pues más de lo mismo. Es verdad que hay una élite con una influencia brutal en todas las administraciones, y esto lo hemos comentado antes de salir a antena, ¿no? Con republicanos y demócratas. O sea, es que en esto no ha habido diferencia a lo largo de los años, ¿no? Entonces, es una influencia que está en las universidades, está en la academia, está en los negocios. En todos lados por donde usted mire, los poderes mundiales ahí están. Ahora, también se cree que, los que pertenecen a este pueblo solamente están allí en Israel, en ese pequeño país, pero también hay ciertas familias, ciertos poderes, ciertas monarquías que muchos desconocen que pertenecen a este linaje. Todas las monarquías del mundo, esos que llaman de sangre azul, pertenecen a la raza elegida. Lo que pasa es que no se visten con el gorrito, no se dejan crecer aquí el cabello, la barba. Usted no los ve por allá en Israel. No, ellos están en monarquías, en presidencias, en potencias, controlando los intereses de ese pequeño país que pretende, por ejemplo, reconstruir su templo, traer a su líder para que definitivamente les entregue el poder directo del mundo, porque ellos ahora mismo ejercen un control y un dominio indirecto. ¿Por qué digo indirecto? Porque la gran mayoría de la población no sabe que ellos son los que dirigen detrás de las sombras. Entonces, cuando ya ellos logren ganar Jerusalén, reconstruir el templo y que venga su Mesías, ahí sí el control va a ser directo, porque el Señor que ellos van a traer es el que va a dirigir a las naciones. Entonces, les falta ese paso, traer a su Mesías para ya unificar totalmente el poder que tienen dispersado por todo el mundo. Pero en muchas monarquías, ahí está presente esta raza. Entonces no creamos que ellos solamente son los de allí, de Israel, y algunos por ahí no. Ellos están presentes en todos los puestos del poder, como él lo decía aquí, detrás de la política norteamericana, tanto de republicanos y demócratas, ahí están, de izquierdas y derechas en Europa, ahí están detrás. Absolutamente en todos los sistemas están infiltrados. Y eso en gran parte es lo que les da esa influencia y poder global. ¿Usted quiere saber quién está detrás de la ONU? Investigue y ahí van a estar. De la OMS. ¿Quiere saber quién está detrás, por ejemplo, de los grandes eventos deportivos? Las grandes empresas como la FIFA, grandes empresas de entretenimiento, canales de televisión, noticieros. Usted busque la simbología, va a haber simbología de la estrella, va a haber simbología del ojo que todo lo ve, va a haber simbología de pirámides. Bueno, esto ya está denunciado hace mucho tiempo. Yo sé que ustedes que han investigado se han dado cuenta de que la simbología judeo-masónica en el mundo está presente en los grandes medios propagandísticos que se difunden por la televisión, por los cines, bueno, por todos lados. Y a través de ahí, pues, imprimen su propaganda. Si no, pregúntense por qué los hebreos ortodoxos, esos que se viven por allá, que se ponen el gorrito, se visten de negro, y ustedes saben quiénes son. Esta gente, dentro de sus casas, ustedes saben que ellos viven apegados a la letra y a la ley de la Torá. Esta gente no tiene televisores en sus casas. No tienen celulares inteligentes. Ellos utilizan los celulares kosher, que son unos celulares que no se conectan a internet. Simplemente funcionan para recibir o hacer llamadas o mensajes de texto. Más nada. Pero a ellos ahí no tienen acceso a internet porque ellos saben de la manipulación y la propaganda que hay en contra de los goyim, o sea, nosotros. Y ellos, al no tener ese acceso a internet ni tener televisores en sus casas, pues no sufren tal manipulación. Investigue sobre eso. Ellos no tienen televisión,
no comen lo mismo que nosotros. Cuando van a los supermercados, la comida que compran es diferente, es la comida kosher, que es una comida o unos alimentos mucho más sanos. Ellos, todo lo que está contaminado, lo que tiene conservantes, colorantes, químicos, eso es lo que nos dan a nosotros, pero lo que ellos se comen es diferente. Entonces vemos ahí toda una estrategia, ¿no? Para ellos mantenerse sanos, mantenerse puros, y el resto de la población sí, pues, que se enferme, y obviamente no les importa lo que pase con nosotros. Es importante investigar todo eso y preguntarse el por qué eso es así. Un control brutal. Al final, la influencia te la da el dinero. Si tú acumulas dinero, bueno, pues tienes influencia. Y yo creo que también, y esto es importante, está también esta influencia muy vinculada a un sentimiento de culpa, con lo que ocurrió en el Holocausto, ¿no? Coge Alemania, por ejemplo. O sea, el país que más haya hecho por evitar que haya algún tipo de sanción contra Israel y Netanyahu ha sido Alemania. Tú en Alemania no puedes criticar prácticamente nada de lo que hace Israel. Da igual lo que haga. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un sentimiento de culpa por lo que los alemanes hicieron en el Holocausto. Bueno, ahí está la propaganda que decía ahorita. Hicieron muy bien la jugada con lo que pasó en el segundo conflicto bélico, el señor del bigotico. Ellos con eso se blindaron para que nadie pudiese meterse con ellos. ¿Por qué? Porque pobrecitos sufrieron un ataque muy fuerte y ahora nadie puede decirles nada sin importar lo que ellos hagan. Porque han hecho cosas terribles, si no veamos lo de la franja, y el que critique eso, pues lo mínimo que le dicen es antisemita. Y creo que también es una trampa el sacar ese tema para intentar acallar tus críticas. Mira lo que nos pasó. Claro que es una trampa. Porque el pueblo judío sufrió ese horror. Precisamente, y yo no soporto a los revisionistas del Holocausto, la gente que dice, no, pues no fue para tanto. No, sí fue un genocidio brutal, 6 millones de judíos. Dice, pero no me vengas. No fueron 6. Sí hubo personas de ese pueblo que perecieron ahí, pero hubo mucho europeo. Y los hebreos que perecieron no eran de raza pura. Ese fue el sacrificio que hizo el señor del bigotico a su Dios para purificar su raza. Había mucho mezclado de los hebreos, y ustedes saben que ellos con el tema de la raza pura pues son bastante estrictos, y ellos necesitaban hacer esa limpieza de su pueblo. Así como lo hicieron en el desierto cuando Yahvé los sacó de Egipto y los puso a vagar 40 años, esos 40 años, con todas las matanzas que hubo allí, fue precisamente para limpiar ese pueblo, limpiar la genética, limpiar la raza, y a partir de ahí la generación que siguió ya sería una generación más limpia y más obediente a Yahvé. Por eso fue lo de los 40 años, para hacer el proceso de modificación genético ahí. Y luego ya a mediados del siglo pasado también hubo una limpieza allí para que los que quedaran de ahí en adelante pues ejecutaran los planes al pie de la letra. Recuerden que después de eso se les permite volver a Israel, y de ahí en adelante comenzaron la ocupación ilegal de tierras para apoderarse de Israel, de Jerusalén y traer su tercer templo. Por eso fue que el señor del bigote hizo lo que hizo. Y esto se camufló como una estrategia de intentar exterminarlos para así poder blindarse, ganarse el pesar mundial, convertirse en ciudadanos universales. Ellos pueden entrar sin visa a cualquier parte del mundo, y con eso se terminaron de infiltrar en algunos puestos del poder. Entonces la jugada le salió a la perfección. Así que ningún pesar, eso fue una estrategia orquestada por ellos. Todo fue medido por ellos. Sacando la memoria de eso para justificar otro crimen. O sea, no es todo lo contrario. Precisamente un pueblo que ha sufrido eso debe entender que lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. Entonces, esa influencia está ahí, y está en los medios de comunicación, y está en las empresas, y está en las universidades. Y además opera de una manera, bueno, muy discreta, ¿no? ¿Pero de dónde viene esto? ¿Son simplemente familias ricas que da la casualidad de que son judías? O sea, ¿por qué pasa con Israel o con el pueblo judío y no pasa con otros? ¿Por qué tiene tantísimo poder? Esa pregunta es clave, porque aquí el Señor compartió lo que, bueno, en cierta investigación se puede concluir de que sí, evidentemente tienen mucho poder, mucha influencia, de que lo del segundo conflicto bélico les ayudó para blindarse, y que, bueno, han logrado hacer ciertas alianzas estratégicas como con Estados Unidos, y eso les ha ayudado a tener mucha influencia en el mundo. Pero el por qué, aquí no se ha respondido el por qué. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué pasa con Israel o con el pueblo judío y no pasa con otro? ¿Por qué no pasa con otro? Muy buena pregunta. Pues, ¿por qué tiene tantísimo poder? Pues no lo sé, la verdad, me encantaría darte una explicación. Yo creo que, y esto lo digo con... Dice, no lo sé, y creo que es honesto, creo que realmente no lo sabe. Hay muchos que no lo saben. Y lo que hay que decir, vamos a reflexionarlo ahora. ¿Por qué tienen tanto poder? Básicamente por dos cosas. La primera, recordemos, ellos son el pueblo elegido de Dios, entre comillas. Entonces, cuando en una humanidad, un pequeño pueblo, un pequeño país, es elegido por sobre los demás
y no elegido por cualquiera, sino elegido supuestamente por el Creador, ya inmediatamente tú te colocas por encima. Ya tienes más beneficios, ya tienes más autoridad, tienes más poder. El punto aquí es, ¿qué Dios los eligió? Evidentemente, cuando hablamos del Dios verdadero, de la fuente universal de la creación, no podemos hablar de un señor, no podemos hablar de alguien que tenga preferencias emocionales por un núcleo social o por otro. Aquí estamos hablando de que quien elige al pueblo hebreo no es el Dios verdadero. Quien lo elige fue un ser que en el Antiguo Testamento se manifestó y que contactó con ellos, caminó entre ellos, dialogó con ellos, con algunos de sus patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón. Tuvo contacto directo con algunos personajes pertenecientes a esa raza. Entonces, este ser que los contacta no era ningún dios, era un ser físico y era un ser perteneciente a aquellas razas que las culturas de la tierra, las culturas ancestrales denuncian como los dioses venidos del cielo, o como se conoce comúnmente como los Elohim. Por ejemplo, las historias de la India denuncian esa invasión o esa caída de estos seres. En Egipto se habla de los dioses, ¿no? El panteón de dioses. En Sumeria se habla de los Anunnaki, en África de los Chitauri. En leyendas europeas también se habla de los antiguos dioses, seres serpientes. Se habla de los hiperbóreos. En el documento bíblico se habla del dragón y sus ángeles que cayeron a la tierra. Los libros apócrifos lo denuncian, como el libro de Enoc, que habla de los vigilantes que cayeron a la tierra. Bueno, de esto hay muchísima literatura, hay muchísimo conocimiento esparcido por todas las culturas del mundo, que básicamente todas concluyen en que en el remoto pasado, unos seres que no eran humanos, no eran terrestres, contactaron con los pueblos antiguos. Y una de las cosas que hicieron estos seres, por ponerle un término, porque ni siquiera eran seres, ¿no? Eran engendros, razas de tipologías extraterrenas de carácter negativo. Estas razas provienen del espacio exterior, provienen de otros mundos hace miles de millones de años. Llegan aquí y comienzan un proceso de repartición del planeta. Y en esa repartición muchos de ellos comenzaron a elegir comunidades, pueblos nómadas, y las comenzaban a elegir para que estas poblaciones les dieran culto y adoración, les dieran sacrificio, los famosos sacrificios de sangre, porque estas razas negativas se alimentaban del dolor, el sufrimiento, el sacrificio para poder alimentarse, para poder seguir viviendo. Entonces también pidieron templos, lugares físicos para poder habitar, porque eran seres físicos. Y uno de estos tantos caídos, Elohim, contactó con un pueblo que desciende de los pueblos semíticos. Se contactó con uno de estos personajes conocido como Abraham en Ur de Caldea. Y a partir de Abraham y la descendencia de Abraham comenzó un pacto de una población que comenzaría a multiplicarse, un pueblo inicialmente nómada, y esta entidad biológica extraterrena le prometió a ese pueblo nómada que si este pueblo le adoraba, él les daría la tierra. Y ahí comenzó un plan, el plan de Yahvé junto a su pueblo para apoderarse del mundo entero. Entonces, esa aura de elegidos, ellos la tienen todavía. Por eso son capaces de controlar el mundo. No porque sean más inteligentes que los seres humanos o más capaces, sino que siempre han tenido el respaldo de entidades biológicas extraterrenas. Que quizás ese respaldo en la actualidad ya no es directo como lo era antes. Antes Jehová estaba con ellos ahí al lado y en ciertas batallas contra otros pueblos utilizaba su tecnología para hacerle ganar. Ya eso de forma directa no sucede. Pero lo que sí tienen ahora es el respaldo de muchas potencias, muchas naciones que siguen recibiendo el favor de estas razas y entes que desde el oculto, desde detrás de las sombras, le siguen entregando a las potencias beneficios. Entonces, por ejemplo, a Estados Unidos le entregan tecnología, le entregan armas, le entregan mucho poder económico a cambio de que esta nación le sirva como músculo militar y económico en defensa del pueblo de Israel, de su pueblo elegido. Entonces Estados Unidos dice, claro, yo tengo que estar con ellos porque estando con ellos recibo el beneficio de los amos del mundo. Y por allá en Europa también, oiga, ustedes no se metan aquí, permítanles a estos que hagan este movimiento. Si ellos atacan por allá en Medio Oriente, nadie se meta, dejemos que ellos hagan, mantente calladito, recibe esta tajada económica, recibe este beneficio. Y ahí van moviendo sus tentáculos. Y el que se mete en contra de eso es atacado, es señalado. Entonces desde la antigüedad han logrado tener esa influencia. Pero si vamos al Génesis, capítulo 13, del 14 al 16, acá se entiende. Y dijo Jehová a Abraham, después que Lot
se apartó de él. Le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Ahí Abraham se colocó en un lugar, seguramente un lugar alto, donde era capaz de ver a los 4 horizontes, ¿no? de la tierra. Y le dice Yahvé, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, ¿qué tierra era esa? Ellos estaban por allá, en Oriente Medio, obviamente, y Yahvé se estaba refiriendo a toda la tierra que era capaz de ver. Ahora, ¿cuál era el límite ahí? Él le dijo, hasta donde puedan ver tus ojos, a todas las 4 direcciones. Ahí Yahvé lo que le estaba prometiendo a Abraham, no solamente era la tierra de Medio Oriente, era todo el planeta. Mira a los 4 lados y toda esa tierra te daré a ti y a tu descendencia. Entonces, esta promesa que tiene miles y miles de años, actualmente está a punto de cumplirse en su totalidad. Porque ellos dominan el mundo, pero como lo decía ahorita, no directamente. Cuando llegue su Mesías, lo harán de forma directa. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y por acá en el Génesis, esto está en el capítulo 17, acá es donde se confirma el pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí es donde se le aparece el supuesto Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces cuando yo ahorita decía que dentro de las monarquías está el pueblo elegido, es una realidad. Reyes saldrán de ti, ahí está el pueblo elegido, la sangre azul. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ese es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí está el pacto que hace una entidad biológica extraterrestre con alta tecnología y alto conocimiento, con un personaje descendiente de los pueblos semíticos y a partir de ahí con su descendencia. ¿Por qué tienen tanto poder? Porque esta gente fue elegida por unas razas de alta tecnología y alto poder que no son terrestres. Entonces, claro, los pusieron por encima del resto de la humanidad. Si usted lee en sus libros sagrados, ellos mismos se consideran como algo especial. ¿Cómo nos ven a nosotros? Como los Goyim, como bestias. Dice, por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, el Goyim es un animal con forma humana. O sea, nosotros para ellos somos como animales, pero con forma humana. Nos parecemos a ellos, cuando es todo lo contrario. Realmente ellos son el producto de diversos juegos genéticos con genética de bestias, de animales y genética humana. Y eso se hizo por parte de los Elohim para crear, por ejemplo, razas dentro de los pueblos que luego conocimos como los semíticos. Hay muchas de estas razas que no son humanas, es decir, que su genética no es 100% humana y que carecen de espíritu. Físicamente son igual a nosotros, pero no tienen la esencia espiritual. Esos son los del pueblo escogido. Ahora, dentro de ese pueblo elegido, hay gente que no pertenece a esta raza pura o a esta raza oscura. ¿Por qué? Porque hubo mezclas en toda la historia, se comenzaron a mezclar con otros pueblos y parte de esa gente que es mezclada, que sí son seres humanos, son los que el señor del bigotico exterminó por allá en Alemania. Entonces, dentro del pueblo de Israel actualmente hay gente que sí son seres humanos, que son descendientes de mezclas y que, bueno, que pertenecen a ese pueblo, defienden la cultura, defienden la religión, pero no hacen parte de la raza pura oscura, que no tienen alma ni espíritu y que esa raza pura desciende directo de los Elohim, porque recordemos también que uno de los hijos de Abraham, que es Isaac, con el que Yahvé hace el pacto, no es hijo directamente de Abraham, es hijo de Sara y de Yahvé. Yahvé visita a Sara y no sabemos de qué forma exactamente, luego de eso ella queda embarazada.
No sé si hubo una relación directa o hubo inseminación artificial. Eso no se describe claramente. Pero lo cierto es que Isaac no es hijo biológico de Abraham. Isaac es hijo directamente de un Elohim. A partir de ahí continuó el pacto, porque Yahvé sabía que la genética que descendería de Isaac estaría más cercana a la genética de los Elohim. Y ese pueblo con esa genética, pues sería más obediente a los planes de control mundial. Entonces veamos que estos son los que actualmente siguen controlando el mundo, porque tienen la genética, tienen el adoctrinamiento y tienen el respaldo de los dioses o de los falsos dioses ancestrales. Y esto es lo que habría que decir, esto y muchas otras cosas. Pero claro, denunciar esto en ese medio es complicado. Voy a buscar otra cita por acá que también es muy interesante. Esta que está en Deuteronomio capítulo 6, para que veamos cómo ellos se han apoderado de todo por mandato de su Dios. Se han apoderado de ciudades, de tierras que no les pertenecen. Dice acá: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Ellos no construyeron las ciudades, tanto las de por allá de Canaán, Medio Oriente, como las ciudades actuales donde ellos están infiltrados y se han apoderado de todo. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, es decir, te vas a robar todo. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces aquí estaba el mandato de que ese falso Dios los iba a colocar en ciudades que ellos no edificaron para que se apoderaran de todo. Y eso ha sucedido desde esa antigüedad hasta el presente. Entonces, ¿por qué tienen tanta influencia y poder? Para concluir, porque fueron elegidos por un ser biológico extraterrestre de alta tecnología y alto conocimiento desde la antigüedad. Este ser extraterreno pertenece a las razas que invadieron la Tierra y que aún hoy, detrás de las sombras, ocultos en ciudades bajo la superficie, controlan detrás de las sombras. Pero sobre la superficie tienen a sus descendientes o a sus linajes escogidos para que a través de este pueblo administren el control global. Entonces esta gente es el pueblo elegido de las razas o de el Dios, ese que sale en el billete de $1, in God we trust, del ojo iluminado, de ese Dios místico, ocultista, que detrás de las sombras dirige los tentáculos mundiales. Y ahí es donde está, por ejemplo, el tema de los protocolos, ¿no? Los protocolos de Sion. Ahí está la denuncia clara de cómo ellos se han infiltrado en las naciones. Y además de que tienen el respaldo y que fueron elegidos por estos seres, tienen una genética oscura que les permite ejecutar las distintas barbaries, genocidios y demás estrategias de control mundial sin tener remordimiento alguno. Entonces, para usted ponerse por encima de todos los demás, tienes que pisotear a lo que está por debajo. Un ser humano no podría hacer eso a los niveles que esta gente lo ha hecho. Entonces tienen el respaldo de estos falsos dioses y tienen la genética hostil para ejecutar las órdenes de estos seres oscuros. Y por eso se han puesto en estos puestos del poder. Tienen la astucia, tienen la influencia, han creado naciones como la nación estadounidense que les sirva de escudo, ¿no? De protectores. Y bueno, esto, dentro de muchas otras cosas, les ha permitido llegar al control mundial. Porque, por ejemplo, si uno va a los protocolos, vamos a leer un pequeño apartado. Acá en el acta número 3, como por mencionar una sola, porque hay muchas. Estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer. Y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará cuando llegue su Mesías, ¿no? Entonces se envolverá y atenazará todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. Todos los estados constitucionales perecerán bien pronto. Hemos procurado lanzar a los partidos unos contra otros, porque ellos están detrás de todo esto, alentando las tendencias más liberales hacia la independencia. Hemos puesto armas formidables en manos de todos los partidos y hemos hecho del poder el objetivo de todas las ambiciones. Todos quieren poder y por el poder cualquiera hace lo que sea. Entonces, por ejemplo, estos señores te prometen el poder, se lo prometen a una potencia, y esta potencia, para lograr esa prosperidad, ¿qué debe hacer?
agachar la cabeza ante los amos del mundo. Por eso cuando usted ve que ellos hacen lo que hacen, se reúnen las potencias allá en la ONU y nadie hace nada. ¿Y por qué? Porque están doblegados ante este poder mundial. Hemos transformado a los gobiernos, la arena donde se riñen las guerras de partidos. Incorregibles, charlatanes, embarullan las asambleas parlamentarias y administrativas. Periodistas pretenciosos y libelistas desvergonzados atacan continuamente los poderes administrativos. Los abusos del poder preparan definitivamente el derrumbamiento de todas las instituciones. Nuestra misión es hacer creer que somos los libertadores. Nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas protegeremos a todos estos con espíritu de fraternidad y de interés por la humanidad, pregonando nuestra masonería socialista. Entonces, aquí vemos cómo tanto la derecha como el socialismo, la izquierda, hacen parte de la misma estrategia. Por eso de tomar bandos políticos no es muy recomendable porque ellos están detrás. Nuestro interés, por el contrario, desea la degeneración de los gentiles. Ese es el deseo de ellos, destruirnos. Nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado constante de necesidades e impotencia. El hambre concederá el capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos las masas aprovechándonos de la envidia y el odio. Alimentados por la opresión y las necesidades y ayudados por ella, nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en nuestro camino. Cuando para nosotros llegue el momento de coronar a nuestro Señor del mundo, su Mesías, vigilaremos por los mismos procedimientos, destruyéndolo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Hemos llevado a todas las naciones de excepción en decepción, de manera que casi prefieren abandonarnos con tal de atacar. El rey déspota, nacido de la sangre de Sión, esta es la sangre pura, preparado para el mundo entero. Y en eso consiste su plan de dominio y control absoluto. Están a muy pocos pasos y eso es el por qué tienen tanto poder e influencia en Estados Unidos y en el mundo entero. Son la raza elegida de los dioses negativos que invadieron el mundo en el pasado. Tienen una genética mitad humana, mitad Elohim, y eso les permite hacer lo que hacen. No es más. Por eso están detrás de todo. Porque los dueños del mundo, lo que bíblicamente se conoce como Satanás o Lucifer, el poder oscuro que controla, los eligió a ellos para entregarles el poder de las naciones. Esa es la realidad. Lo demás de análisis geopolíticos, estratégicos, económicos, está muy bien, porque eso aporta a entenderlo mucho más, pero la realidad es lo que yo acabo de decir. Y eso es lo que habría que decir cuando a uno le hagan esa pregunta. Este señor obviamente no lo sabía y, por supuesto, si yo estuviera ahí sentado, esto es lo que hubiese dicho. Me ganaría, obviamente, muchos enemigos, sería bastante complejo, pero bueno, esto hay que denunciarlo. Así que quería reflexionar este video con ustedes y, por supuesto, también leer sus opiniones, qué opinan de todo esto. Y cada vez más personas van a ir teniendo esa duda porque no se podrá ocultar para siempre el plan oculto que controla el mundo y quiénes están detrás. Esto poco a poco se irá sabiendo. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.